Bueno, en esta tarde vamos a hablar la palabra del Señor. Le pedimos para que en esta tarde nos edifique, nos instruya y que realmente podamos nosotros creer, apropiarnos de su palabra, tener fe realmente en Él, que la duda no nos atormente en esta tarde. Amén. Tal vez muchos de ustedes han tenido muchas veces miedo a perder algo valioso, a perder alguna estabilidad, perder algún sueño, perder sus proyectos. Hay personas que depositan toda su confianza y esperanza en algún proyecto y tienen todo el tiempo miedo a que vaya a fracasar. En una ocasión estaba platicando con un arquitecto y él decía que él cada mes estaba comprando una onza de plata y tenía un bote lleno. Dice, cada mes me proponía, dice, como era como un hábito para mí el trabajar y cada mes comprarme una onza de plata y ponerla en un bote. Dice, ya tenía casi un bote lleno. Un día de repente llego a mi casa, se me olvidó la laptop, él trabaja en la presidencia, dice, me regreso a mi casa para ir por mi computadora y resulta que cuando llego, la puerta se encuentra abierta. Y dice, lo primero que me imaginé, abro la puerta, mis 2 televisiones desaparecieron, mis onzas que ahorré durante años, se las llevaron. Dice, me agarré la impotencia, lloré, finalmente me cambié de casa porque pues ya no me sentí seguro. Y tal vez muchas veces estamos nosotros así. A lo mejor guardamos y de repente el enemigo viene a robar, matar y destruir. Nuestra confianza no debe estar en lo material, sino debe estar en Jesús. Amén. Dile a tu hermano que tienes a un lado, no tengas miedo, solo ten fe. Y así como este amigo que me estaba platicando, ha sucedido muchos casos. En otra ocasión también fui por mis hijas a la escuela cuando resulta que llego ahí al fraccionamiento y resulta que le habían robado a otra persona, le abrieron las chapas, tenía 200,000 pesos guardados, se llevaron todo. Muchas veces estamos con ese miedo, el que nos puedan robar. A lo mejor metimos toda nuestra esperanza en cierto proyecto y tenemos miedo a fracasar. Y la Biblia habla de un hombre que también pasó por un cierto de miedo, que él vivió un miedo. Vamos a ver qué dice Lucas 8, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Vemos que este hombre, dice la palabra de Dios, que se postró. ¿Y qué más hizo? Suplicó. Dice aquí, postrándose a los pies de Jesús, ¿qué dice ahí? Le rogaba. ¿Cómo creen que se encontraba este hombre en este momento? Afligido. ¿Cómo más creen que se sentía? Triste, impotente, desesperado, angustiado. ¿Cuántos han estado en esa situación? Yo creo que la mayoría hemos pasado situaciones así, desesperados, con miedo, que muchas veces buscamos ayuda y en momentos muy difíciles y en veces se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Yo recuerdo que en una ocasión, y yo se los comenté una vez este testimonio, yo llegué de mi escuela, todavía me quedaban un semestre. Llego, me acuesto en mi cama, me acuesto a mi hija a un costado. Venía cansado de la escuela. Mi esposa estaba haciendo los quehaceres. Cuando de repente me quiero levantar, mi hija tenía como 1 año, y le digo, Ariel, despierta. Y cuando voltea, deja los ojos en blanco y empieza a brincar. Fue un momento tan desesperante porque dije, ¿qué pasó si estaba dormida junto a mí? Mi esposa casi echaba gritos. Así como andábamos en chanclas, como ni nos peinamos, salimos corriendo, es lo que menos nos importaba.
Y yo me estaba pensando, dije, así se debe haber sentido Jairo. Y me acuerdo que nos levantamos, íbamos saliendo, iba parándose un taxi, iba una viejita casi bajando y mi esposa casi la bajaba porque la desesperación. Y ella casi angustiada, casi gritando. ¿Y qué hacemos? Y ella brincando y con sus ojos en blanco. Y yo me lo imaginaba, es una impotencia. Muchas veces dices, pues, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda? Mis papás estaban aquí en Tuxpan, nosotros estábamos en Guadalajara, no teníamos familiares. Y entró un miedo en nosotros. Entró un miedo. Algo que nunca lo habíamos experimentado, éramos padres principiantes. Y estábamos angustiados, desesperados. Entramos en pánico, impotencia. Llegamos al seguro, métase casi hasta urgencias. Llegamos y querían que nos atendieran rápido. Ahora entiendo el trabajo de mi esposa, cómo llegan los pacientes. Entran en desesperación. Y esta historia nos habla de Jairo, que era un hombre que estaba desesperado. ¿Por qué? Porque su hija se estaba muriendo. Estaba enfrentando una situación demasiado difícil, demasiado dura, que yo creo que a ninguno nos gustaría estar pasando por ella. Y vemos que dice aquí, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Y vamos a brincarnos hasta el versículo 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense lo que le estaban diciendo en ese momento. En pocas palabras le decían, Jairo, ya no hay nada que hacer. Tu hija falleció, ya no molestes más. Y vemos que Jairo no era cualquier persona, dice la palabra que era uno de los principales de la sinagoga. Era una persona conocida, un hombre importante. Y vemos que a pesar de su título, importancia que tenía, ¿qué hizo? Se humilló, doblegó ante los pies de Jesucristo. Aquí no importa el título que tú tengas o el que yo tenga, pero todos tenemos que doblegarnos ante el nombre de Jesucristo. Amén. Que tu título no te llene de orgullo, que tu título no te haga creerte el más importante, el que nadie puede contigo, porque todos nos podemos encontrar en una situación difícil. Y finalmente ese título no sirve de nada ante la presencia del Señor. Amén. Y vemos que la sinagoga era un edificio que era destinado para leer las escrituras, donde se juntaban todos los religiosos, todos los judíos. Hagan cuenta que algo como la iglesia tradicional. Y vemos que Jairo no se acercó a negociar con Jesús diciéndole, ¿sabes qué, Jesús? Ven, hazme un favor y veré que todos te estén guardando, cuidándote mientras estés caminando por estos lugares. Vemos que él no hizo ningún trato con Jesús. Simplemente dice que fue, rogó y suplicó. Ya que Jesús era el único que podía hacer algo por su hija, su única hija. Amén. Dile a tu hermano que tienes a un lado, el único que te puede ayudar es Jesús. Tal vez yo no sé, yo no conozco las noticias que golpean tu vida en este momento. Tal vez yo no conozco qué miedos tienes. Tal vez a lo mejor le dices, ay, pastor, es que tengo miedo a que no vaya a poder hacer un negocio. Ay, pastor, es que tengo miedo al terminar mi carrera y no saber qué hacer. Y muchas veces nos llenamos de miedos. Yo recuerdo que cuando estudié mi primer carrera, estudié veterinaria y mi esposa estudió nutrición. Casi salimos a la par de la universidad. En cuanto salimos, volteamos y nos vimos y dijimos, ¿y ahora qué? Al terminar los estudios yo dije, ya mi papá va a decir, ya te di estudio, ahora búscale con tus propias uñas. Dije, chis, y yo le decía a mi esposa, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entramos en miedo.
pero teníamos un guardadito y le dije a mi esposa, pues vamos poniendo el primer negocio, ni de nutrición ni de veterinaria. Pusimos un ciber. A final de cuentas nos fue muy bien ahí. Pero ¿qué me doy a entender? Que muchas veces salimos y tenemos miedo, andamos caminando con miedo, cuando nuestra vida, nuestra carrera, nuestro caminar debemos enfocarlo y dárselo a Jesús. Amén. Muchas veces tenemos el miedo a ver si va a funcionar nuestro negocio, miedo a que si nos casamos vamos a lograr vivir muchos años juntos. Hay personas que no se casan porque tienen miedo. Dice, ay no, pero si me caso y me sale toda una leona. Y entonces todo el tiempo viven con miedo. Hay otra persona que decía, un hermano cristiano, él siempre soñaba con casarse y decía, ay, pero pues con trabajo me mantengo yo y para mantener otra boca. ¿Por qué tienes miedo? Dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor nos lo deja en la palabra, pero tienes que hacerlo todo enfocado y dejándole todos los planes a Jesús. Amén. Yo les platiqué, cuando nos íbamos a casar, llegamos a una sala grande y nos preguntan, a ver, ¿cuántos se van a casar por bienes mancomunados? Nomás nosotros. Pero era una sala llena, era un auditorio. ¿Y cuántos por bienes separados? Todos. Y luego les preguntan, ¿pero por qué? No, pues es que si no la armo, cada quien se lleva sus chivas. Si yo tengo un bocho, yo me llevo mi bocho. Ella no me va a quitar la mitad de mi bocho. Vemos que tienen miedo a fracasar. Y yo les decía, pues entonces ¿para qué se casan si se casan pensando en que se van a divorciar? Y muchas veces el miedo nos entra a nuestra vida, no nos deja dormir, no nos deja descansar, nos espanta el sueño. Y vamos a ver qué dice Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta otra versión del lenguaje actual dice así: cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Hay veces que llega uno y ya, se durmió. Dice, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Pero cuando existe el miedo en tu vida, en tu casa, en tu relación, cuando hay preocupaciones, no duermes, das vueltas, te levantas, vas, tomas agua, vas, te regresas, te vuelves a acostar y luego te levantas a los dientes y luego ya te vuelves a acostar y luego dices, ya me dio hambre y estás preocupado. ¿Por qué? Porque no hay tranquilidad, tienes miedo. Cuando tú realmente le dejas todo a Dios, así tengas problemas, dice la palabra que tú te acuestas y duermes enseguida. Pero es cuestión que tú le creas a Dios. Amén. No ocupas ni pastillas para dormir. Porque realmente las preocupaciones, los miedos hacen y deshacen en nuestra salud. Yo recuerdo que en una ocasión pedimos un préstamo para seguir construyendo nuestra casa y no les miento, como a los 3 días empezó y prendo la luz. Era mi esposa, estaba rechinando los dientes. Y yo dije, pues ¿qué pasó? Pero la mente empieza a preocuparse, dice, y debemos. Y a lo mejor entró temor en ella, no sé. Pero así sucede y en veces lo tomamos en poco. En veces me decía ella, ay, es que mis dientes los rechino mucho. Debemos de encomendar todo a Jesús, amén. Porque realmente cuando hay miedo en nuestra vida, en nuestra casa, hay preocupaciones, ni siquiera descansamos. Y Dios en esta tarde te dice, no tengas miedo, ten fe. Amén. Y cuando el miedo se apodera de tu vida, no piensas en otra cosa más que en ese problema. Y mientras Él gobierne ese problema, gobierne tu vida y tu mente, vas a estar intranquilo. Yo no sé, a lo mejor en tu casa qué problemas estés padeciendo. Yo no sé qué situación difícil estés pasando o qué miedo esté gobernando tu vida. Lo único que te puedo decir en esta tarde que Jesús te dice, no tengas miedo, ten fe. Dile a tu hermano que tienes a un lado, no tengas miedo, ten fe.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hizo Jairo? ¿Buscar a quién? A Jesús. Vamos a regresar a Lucas 8:41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Dice que Jairo estaba acercándose, estaba pasando un momento muy duro en su vida, y dice que él corrió a buscar ¿a quién? A Jesús. Él no fue a buscar un doctor, él no fue a buscar a lo mejor el mejor médico que había en la zona, fue a buscar a Jesús. ¿Qué estás haciendo tú? ¿A dónde te están llevando tus miedos? ¿A dónde te están empujando la crisis? ¿A la drogadicción? ¿Al alcoholismo? Precisamente el domingo estaba regañando a uno de mis compañeros de fútbol y le dije, oye, ¿por qué has estado últimamente alcoholizándote? No, pues es que tengo problemas con mi esposa. Sí, pero esa no es la solución. No es la solución. Le dije, al contrario, vas a hacer la situación más difícil. Y luego le dije, y luego te vas y no regresas en tu casa hasta el siguiente día. ¿Cómo quieres pues que tu situación mejore? Y ellos piensan que por el alcoholismo, dicen, no, pues es que voy y me echo unos tragos. Sí, pero el alcoholismo no te va a borrar los miedos, la situación difícil. Tienes que acudir a Jesús. Amén. Dile a tu hermano que tienes a un lado, en los momentos difíciles, acude a Jesús. Y hay muchos que es al revés. Empiezan los momentos difíciles y dejan de acudir a la iglesia. En una ocasión le dije a un hermano que me encontré, le dije, oye, ese hermano no has ido. Me dice, ay, hermanito, es que si viera tengo muchos problemas. Pues por eso, con mayor razón, tenemos que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque este lugar es como un hospital. ¿A dónde acudes cuando te sientes mal? Al seguro, a la clínica. No corres a la carnicería. Corres realmente a donde te pueden ayudar. Es lo mismo aquí. Si tú en vez de correr a la iglesia, pan de vida y buscar de la palabra de Dios, acudes allá a Tochanos, pues ¿qué? ¿Qué te va a ayudar? Vas a salir peor. Y el alcohol, muchas veces dice, es que en el alcohol lo ahogo mis penas, mis problemas. Pero vemos que el alcohol te hace olvidarlos un momento, pero regresa en sí. ¿Y qué pasa? Sigue la misma situación. Y si no es que la agravaste, porque sabemos que el alcohol nos hace cometer locuras. Amén. Y mientras no busques a Jesús, el miedo no se va a resolver. El mundo te va a ofrecer soluciones momentáneas. El mundo te va a ofrecer placeres temporales. Y si tú cuando corres al mundo, a lo mejor probablemente es como cuando se dopan. En el momento, ¿se han visto a alguien que se droga? ¿Cómo anda? Pensando en otras cosas, se anda riendo solo. Y a lo mejor te sientes feliz en el momento. Y a lo mejor tus amigos te dicen, vente, vamos con mujeres y olvidas a tu vieja. Porque así hablan. Y a lo mejor en el momento se te hace fácil. Pero pasa el tiempo, pasa el momento, se acaba el efecto del alcohol, se acaba el dinero y realmente vuelves al mismo problema y hasta peor. ¿Por qué? Porque vuelves a sentir ese vacío que nada ni nadie lo puede llenar, solamente Jesús. Amén. Vuelves a estar en crisis. No hay pecado que pueda resolver tus problemas. No hay pecado que te pueda resolver los problemas. No hay cosa que te contamine que pueda sanar el alma y el corazón. Porque el único que puede cambiar tu vida es Cristo. Amén. Él es el único que le puede dar a tu vida un giro de 360 grados. El apóstol Pablo, ¿qué era? Un asesino. Y al final de cuentas vemos que lo usó en gran manera para llevar su palabra. Saqueo, ¿qué era? Un recaudador de impuestos. ¿Y qué más hacía? Casi como su nombre, ¿verdad? Se dice saqueaba. Robaba. A lo mejor la multa era de 50 pesos, él lo incrementaba en 100. De esos no hay aquí, ¿verdad? Pero dice la palabra que un día conoció a Jesús y dice que lo mandó llamar. Era chaparrito,
Y lo primero que dijo, él dice, ¿sabe qué, Jesús? Yo de lo que he robado lo voy a devolver 4 veces. Y la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Le dio un giro de 360 grados y la gente lo criticó o no lo criticó. ¿Cómo Jesús anda con él? Pero hubo un cambio. Jacob, ¿cómo era? ¿Qué significa Jacob? Tranza, el suplantador. Y vemos que cuando tuvo un encuentro con Dios, le cambió hasta el nombre. Amén. A lo mejor cuando tú te acerques a Jesús realmente, vas a decir, ay, tú eres medio tranza, pues te voy a cambiar el nombre, ahora te voy a hacer una persona diferente. Te dedicabas a la mecánica, le ponías piezas de menos para que regresara. Pues ahora te voy a hacer diferente. Ahora vas a arreglar hasta los carros gratis. Realmente, ahí estaba el hermano Kevin, nos comentaba lo que hacía mi hermana, que había a veces pacientes que no les cobraba. Cuando la bendición de Dios cae sobre tu vida, tiene para que tú bendigas a los demás. Amén. Tú dirás, ay, pero ¿cómo voy a regalar mi trabajo? Pero cuando realmente, yo les digo le contaba una ocasión a mi esposa, que llegó una señora y me decía, es que no tengo dinero, mi esposo está en silla de ruedas, etcétera, etcétera, y no, con trabajo puedo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Le di, casi se las regalé las plaquitas. Como al mes me llega su hermano, y su hermano también llegó en guarachitos. Dije, bueno, pues a lo mejor está en la misma situación. Cuando le digo que saca un paconón de billete, ese me engañó. Pero si está en nosotros, podemos ayudar. Hazlo de corazón. Si te nace en el corazón regalarle una prenda de ropa o darle algo, una caridad a una persona, hazlo de corazón. Las bendiciones de Dios van a venir a ti hasta que sobre y abunde. Amén. El único que puede quitar ese miedo, el único que puede cambiarnos totalmente es Jesús. Y muchas veces el buscar a Jesús también implica soltar cosas. Hay personas que dicen, ay, es que, pastor, fíjese que desde que agarré ese nuevo trabajo, tengo muchos problemas con mi esposa. Es que lo que pasa es que salimos fuera, no la veo en toda la semana y llego y sigo haciendo cuentas de mi trabajo y los estoy descuidando. Pero es que gano bien. Sí, pero se está destruyendo tu matrimonio. Ora al Señor. Y a lo mejor al final de cuentas te dice el Señor, ¿sabes qué? Deja ese trabajo, yo te voy a proveer de otro, pero tienes que buscar a Jesús. Amén. Hay veces que tenemos que dejar cosas. A mí me tocó dejar el fútbol. Y a lo mejor forzosamente, exactamente, porque Dios actúa de diferentes maneras. Yo iba con los tobillos hinchados, todo dolorido, y así cumplía en el fútbol. Ya llegó un momento en que ya no pude jugar. Hay cosas que tenemos que dejar. Implica soltar las cosas. Ven, Jaciel. Es, por ejemplo, y esto sucede muchas veces en los jóvenes. Muchas veces estamos aferrados. Tú vas a caminar hacia allá, para allá. Tú vas a intentar jalarme. Y muchas veces nos está jalando y dice, pastor, tengo problemas, pero es que mi novio está bien guapo. Pastor, y luego te dice el pastor, dice que no debes de unirte en yugo desigual. Pastor, pero yo lo voy a convencer, algún día va a entender. Y no vengo a la iglesia porque él se enoja, pero un día va a comprender. Y finalmente de cuentas, el miedo, el temor y los problemas no es porque tú no los sueltas. Gracias. En veces somos tan necios, y ha habido cantidad de jóvenes en esta iglesia que han conocido gente del mundo y al final de mente dejan el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no sueltas. Tienes miedo de, ay, si lo suelto y si no agarro otro. O al revés. Bueno, si no agarro otra, esta apenas me hizo caso. Estaba en la escuela y todos me dicen gordo, me dicen panzón, y esta me dice precioso. Y ahí estás aferrado a eso y no te deja tener esa comunión con Jesús. ¿Por qué te aferras a algo físico?
Cuando tú realmente pones todos tus caminos en Jesús, tarde o temprano te llega la pareja idónea, pero tienes que confiar en Él. Y muchas veces nos aferramos. ¿Qué le pasó a Sansón? En la palabra del Señor dice que le decían que ciertas mujeres no tenía que tener contacto, y fue y buscó una del mundo, una filistea, y al final de cuentas terminó ciego y murió. Así es el enemigo. Y muchas veces entran temores a tu vida, y hay cosas que muchas veces tenemos que dejar. A lo mejor nos cuesta trabajo. Señor, pues ¿sabes qué? Yo les comenté el testimonio de mi hermano, cómo conoció a su esposa. Ella vino a la iglesia y todavía no era novio de mi hermano, vino con otro varón. Pero el otro varón llegó un momento en que le dijo, o tu Dios o yo. Y mi cuñada dejó al novio y finalmente se terminó casada con mi hermano. Tienes que encomendarle todo al Señor, jovencita. Confíale al Señor, no busques del mundo. La del mundo te va a decir, vamos a los bailes, no vais a la iglesia, vamos a divertirnos, estamos jóvenes. Y tú vas a decir, yo voy a estar orando por ti. Tarde o temprano vas a comprender, pero al revés, muchas veces ella te va a terminar llevando nuevamente al mundo. Muchas veces, si queremos un cambio de Dios en nuestra vida, tenemos que soltar. Amén. Si buscas a Jesús, Él te va a dar estabilidad. Si buscas a Jesús, Él va a reconstruir tu vida. Si buscas a Jesús, Él va a regresar ese gozo de salvación a tu vida. Y Él es el único que nos puede dar paz. Que ni un cigarrillo ni el alcohol te lo puede dar. Pero para eso tenemos que soltar lo que nos está estorbando. Amén. Si ustedes se fijan hoy en día, cuando las familias se reúnen, ¿qué es lo que se ha apoderado de las familias? Ya no platican. Está toda la reunión y o sea, qué triste que ya se reúne la familia y ya no haya esa comunión, esas pláticas. Son cosas que debes de soltar. Vemos que ahora ya los muchachos ya no salen a la calle. Antes se llenaban las calles. Yo me acuerdo que agarramos, ese portón es nuestra portería y tú ese portón. Y jugábamos en la calle y portonazo que le dábamos un balonazo y corríamos porque salía el dueño. Pero era divertido. Ahora ya llegas a las casas y los chiquillos en el celular, en la tableta, ya no salen. Son cosas que están amarrando a nuestra sociedad y no solamente pasan una hora, pasan horas. En una ocasión estaba una secretaria de mi papá y me habla por teléfono y me dice, oyes, Moy, ¿crees que se enoje tu papá? Le digo, ¿de qué? Pues es que voy a llegar bien tarde al consultorio. Pues yo no sé, tienes un horario de entrada. Lo que pasa es que me desvelé viendo una serie en Netflix. O sea, tenía miedo a llegar al consultorio porque mi papá la iba a regañar, pero el miedo ella misma se lo estaba ganando porque no suelta algo que le está afectando. No es ella, es otra. Otra. Y lo raro que me hablaba a mí, me decía, oye, si llego al consultorio, ¿crees que se enoje? Le digo, pues es que tienes un horario de entrada, así te desveles, tienes que cumplir tu horario de entrada. Entonces, vemos, ella tenía miedo, pero son cosas miedo que nosotros mismos atraemos porque hay cosas que no queremos soltar. Amén. En una ocasión, yo en aquel tiempo era mucho de videojuegos y compré uno ya ahorita de adulto. Le digo a mi esposa, hay veces cuando vienen mis sobrinos los saco para distraernos un ratito con ellos. Y en una ocasión estábamos jugando videojuegos con mis dos sobrinos y uno de ellos empieza a renegar, ay tío, el control no funciona bien, por eso me están ganando. Y le dije, pásamelo hijo para revisar a ver qué pasó. No, y seguía ahí jugando. Tío, es que se mueve solo. Le decía, pásame el control pues para revisarlo. Y seguía ahí necio. Le dije, pues entonces así juégale, así le dije. Y ya después de un rato me dice, tío, ayúdeme, aquí está el control. Y es que se desconfiguró. Y así es Dios, muchas veces renegamos, decimos, ay Dios, ¿por qué no funciona mi noviazgo? Ay Señor, ¿por qué no funciona mi vida? Ay Señor, ¿por qué no funciona mi negocio? Ay Señor, ¿por qué no funciona mi matrimonio?
Y el Señor te está viendo así y dice, pues pásame el control. Pásame el control de tu vida, de tus sueños, de tus proyectos y verás cómo cambia la cosa. Y muchas veces ahí tenemos al Señor y no le damos el control de nuestra vida. Queremos solucionarlo a nuestra manera y ese es el problema. No le entregamos nuestros sueños, no le entregamos nuestro matrimonio porque lo queremos solucionar con nuestras propias fuerzas. Y el Señor te va a decir, no, pues tú vas a seguir batallando hasta que no me des el control. Y vamos a ver qué dice Lucas 8:49. Estando hablando aún, cuando vino uno en casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente y será salva. Vemos que solamente le dio tranquilidad, le dijo, no temas, solamente cree y será salva. Dile a tu hermano que tienes a un lado, no tengas miedo, solo ten fe. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Dice, lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué hicieron? Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Muchas veces cuando tú llegas a los pies de Jesús, la gente ¿qué va a hacer? Se va a burlar de ti. Ahí viene el atalayo. Y luego te empieza a burlar. Ahora ya, en vez de la caguama, ya cargas tu Biblia. No. Y es lo primero que dice, no, y luego vas ahí y ya no te dejan tomar, ya no te dejan ir a bailes. ¿Saben lo que yo hacía? Me daba mucha pena porque se burlaban de mí. De hecho, a todos le ponían pastor. Tenía mi papá una camioneta, ahí viene la pastor troca, decían. Y luego me acuerdo que venía llegando a la iglesia y si veía a alguien conocida, traía mi Biblia como en 2 bolsas negras, aquí en la axila, y luego seguía de derecho. Y ya volteaba. Si veía que ya no me veía, me regresaba y me metía a la iglesia. ¿Por qué? Porque se burlan de uno. Así vemos que así se burlaron de Jesús. Y muchas veces se van a burlar de ti. Se van a burlar de que estás yendo a ese lugar. Van a decir, puro loco, brincan, saltan, lloran. Pero solamente tú y yo sabemos quién es el único que nos puede dar paz, quién es el único que nos puede resolver nuestros problemas a pesar de las burlas, que el que tú estés en este lugar va a traer bendición a tu vida. Amén. Pero es importante que realmente tú ignores las burlas. Se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cómo creen que quedaron los que se estaban burlando? Avergonzados, con la boca abierta, preguntándose, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si estaba muerta? Así todos los que se burlen de ti. En una ocasión había un hermano que dejó de venir, él empezó a bañarse, a cambiarse, diario andaba borracho, pero empezaron las burlas a su vida y regresó al mundo y terminó prácticamente muerto en el alcohol. Que no te importe lo que diga la gente, que estás loco, que te cambiaron, que etcétera. Tú sabes a quién estás siguiendo y tú sabes quién es el único que puede cambiar tu vida. Amén. Dice esta otra versión, cuando llegaron a la casa todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo, niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Y los padres y la gente se encontraban asombrada.
La gente se va a asombrar del cambio que Jesús va a hacer en ti. Pero tú tienes que postrarte, suplicarle a Jesús, inclinarte a sus pies y decirle: aquí estoy, ya no puedo más con mi matrimonio. Aquí estoy, ya no puedo más con mi enfermedad. Aquí estoy, ya no puedo más con estos problemas. Aquí estoy, ya no puedo más con las deudas. Y solamente Jesús te va a decir: no temas, ten fe. Amén. Vemos que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo y le manda a hablar a Pedro y le dice: ven. ¿Y qué empezó a hacer? A caminar sobre las aguas. ¿Pero qué lo hizo hundirse? La duda, el miedo. Empezó, dice que el viento, entró miedo a su corazón y se hundió. Cuando dejas entrar el miedo a tu vida, te vas a hundir. Te vas a hundir en los problemas. Y luego dices: ay, tengo muchas deudas, voy a pedir un préstamo. Y luego pides otro préstamo y ya se te incrementaron los intereses y te vuelves loco. Tienes que pedirle sabiduría a Dios. Aguas con el miedo. Yo no sé qué problemas económicos, de salud, yo no sé qué problemas estés pasando en tu familia, con tus hijos. Tal vez estás peleando con tus hijos porque tienen problemas de drogadicción. Pero solamente en esta tarde te puedo decir que Jesús te dice: no temas, ten fe. Y vamos a terminar con Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. ¿Qué más? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Padre, por esta palabra. Nos apropiamos de ella. Gracias porque solamente usted nos permite tener esa confianza, Señor. Le pedimos perdón si hemos estado luchando con nuestras propias fuerzas, si hemos sido necios, Señor, en tomar el control de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, cuando lo único que tenemos que hacer, Señor, es pasarle el control de todo. Le damos gracias por esta oportunidad que usted nos permite estar en este lugar. Y que en los momentos más difíciles, Señor, no nos enojemos con usted, ni nos escondamos, ni corramos, ni queramos alejarnos de este lugar, sino al contrario, corramos a suplicarle, a adorarle, a exaltarle, a declarar que solamente usted es más grande que todos nuestros problemas, Señor. Gracias por esta palabra, porque usted nos inspira confianza. Que nada ni nadie nos separe de su presencia, de su amor, Señor. Que aunque se burlen, Señor, las personas de nosotros, tarde o temprano van a haber un cambio en nuestras vidas. Así como lo hizo con Pablo, con Zaqueo, con Jacob, con un montón de personajes, Señor, que vienen en su palabra. Para usted no hay nada imposible, Señor. Usted resucitó a la hija de Jairo. Dio vista a los ciegos. Quitó lepra. Aún la tempestad le obedece, Señor. Usted alimenta a las aves del cielo. ¿Por qué nos preocupamos de lo que vamos a comer mañana? Lo único que tenemos que hacer es dejarle en sus manos todas nuestras necesidades, Señor. Y usted, como buen padre, yo sé que estará al pendiente de cada uno de nosotros como sus hijos. Porque un padre realmente busca el beneficio, el bien para cada uno de sus hijos. Dice su palabra que usted tiene pensamientos de bien y no de mal. Que realmente podamos llegar a nuestras casas, acostarnos y descansar. Que no tengamos necesidad de doparnos con pastillas para poder tomar el sueño. Que antes de acostarnos, si aún tenemos problemas, se los dejemos en sus manos y podamos descansar realmente, Señor, porque solamente usted
nos hace vivir confiados. Gracias por esa palabra, y que realmente en todo momento, en dificultades, en los momentos más difíciles, que nos encontremos en la vida, que siempre recordemos esta palabra que usted nos dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Gracias, Padre. Vamos a adorar a Dios.